Ginés Villada Huaca, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad UPEL, presento mi intención investigativa, la cual lleva por nombre Praxis disputada y cuidado de la vida, responsabilidad social educativa y formación de subjetividades ético-políticas en la educación básica pública rural colombiana. Esta intención investigativa se inscribe en la línea de investigación pedagógica, en tanto las ciencias de la educación continuamente se preguntan por el sujeto, la sociedad y el conocimiento que producen en sí mismos, siendo así de gran interés preguntarnos por cómo sería una escuela socialmente responsable. Desde esta mirada, pensaríamos entonces que es una escuela que trabaja por el desarrollo integral de los sujetos, que reconoce su entorno y lo integra en los saberes curriculares, que genera una conciencia social, una mirada crítica y un desarrollo de su capacidad de agencia para transformarla desde una postura ética que le permita agenciar procesos interconectados con los otros seres humanos y con la naturaleza. Sin embargo, cuando se habla de responsabilidad social educativa, más bien encontramos en la realidad gestiones puntuales que responden a normatividades específicas y que no reconocen desde ningún ángulo los saberes locales, pues se trasladan modelos educativos desde las grandes ciudades que desconocen como tal el contexto en el cual van a ser implementadas y por tanto aumenta la brecha que existe entre la escuela, la producción de conocimiento y la comunidad en su necesidad de crecimiento y transformación. Nuestro objeto de investigación, por tanto, se sitúa en el contexto rural colombiano del municipio de Dagua Valle, que como otros de misma categoría en la ruralidad o en el campo colombiano, han sido parte estructural de la exclusión social, política y económica. Son contextos en los cuales se marca constantemente el difícil acceso a los bienes, servicios, pero sobre todo a los derechos, marcados por la pobreza y por el conflicto armado. Esto indica, como lo ven aquí en las cifras, un rezago escolar de casi el 27% y un bajo logro educativo del 68%. Esto no tiene que ver con las capacidades individuales de los educandos, tiene que ver con modelos inapropiados, descontextualizados, que no dan respuesta y por ende no encuentran un sentido dentro de los contextos escolares rurales. Así pues, es muy difícil configurar propuestas de responsabilidad social educativa en un espacio donde la supervivencia es un reto constante, diario. Difícilmente contamos con la presencia, por ejemplo, de los padres en la institución educativa. Los docentes están en una carrera constante por responder a indicadores de gestión, al igual que los directivos docentes, y los estudiantes a responder a los estándares básicos de aprendizaje y a las competencias que se les han impuesto desde la capital. Es así en este contexto en el cual nos preguntamos por la disputa que hay entre la responsabilidad social educativa, entendida como un dispositivo regulatorio que tiene su origen en el campo empresarial, y la responsabilidad social educativa desde la mirada crítica, que pone a la escuela en su papel protagónico de transformación social. Es este nuestro interés principal, generar el reconocimiento de estas tensiones que se están tejiendo ante estas dos miradas de la responsabilidad social, la cual consideramos en tres puntos. El primero tiene que ver con que es una responsabilidad social histórica que reconoce los procesos y las trayectorias que han vivido los grupos sociales. La segunda es que es relacional porque se construye con los otros, cuando el otro es un ser válido para mí, tanto los humanos como la naturaleza, y es situada, pues no se puede solo pensar desde el contexto específico en el cual se está generando.
El propósito, por tanto, es comprender la configuración de la responsabilidad social educativa como praxis disputada en la educación básica pública colombiana para producir una construcción teórica situada a la formación de subjetividades ético-políticas comprometidas con el cuidado de la vida. Se hará con 3 propósitos concretos. El primero, rastrear las racionalidades en los documentos institucionales para mirar el paso del ámbito empresarial al ámbito educativo. El segundo es el reconocimiento de las voces de los actores principales de la comunidad educativa, identificando en sus saberes y en sus diálogos cómo interpretan la responsabilidad social educativa. Y por último, la construcción conjunta, la comunidad de la teoría situada sobre la responsabilidad social educativa. ¿Por qué es importante esta intención investigativa? Porque a nivel teórico no se cuenta con antecedentes reflexivos, teóricos, que trabajen la ruralidad, ni en Colombia ni en Latinoamérica, en términos de las teorías críticas. A nivel metodológico, la IAP nos abre una gran posibilidad para que la comunidad educativa reconozca que sus saberes son importantes y por tanto que son protagonistas de su historia. A nivel práctico, esto permitirá que el proyecto educativo institucional se nutra con las prácticas alternativas que hoy no hacen parte de la estructura y de las políticas institucionales, pero que son fundantes en contextos como estos porque salvan vidas. Y a nivel científico y de la línea de investigación creo que genera una apertura importante hacia pensarse las pedagogías críticas en contextos específicos como la ruralidad colombiana. Los antecedentes han sido ampliamente significativos para esta construcción, ya que mostraron las brechas que hay a nivel de conocimiento, la dificultad. Por ejemplo, no se encontraron ningún estudio de responsabilidad social que esté asociado a las epistemologías del sur, a la pedagogía crítica o al cuidado ético de la vida y el buen vivir. Es como si estos estuvieran en corrientes totalmente diferentes y no hemos logrado unos puntos de convergencia a nivel académico. Y creo que ese es un importante aporte que daría esta intención investigativa. Más se encontró aquí reflexión en términos de la responsabilidad social universitaria y empresarial que también permiten hacer ese rastreo inicial del concepto y de las metodologías que se han trabajado. Como bien lo he mencionado, pues los 3 pilares están alrededor de teorías críticas del sur, la pedagogía crítica, la cual agencia que la educación debe ser un espacio para la liberación del sujeto. Las epistemologías del sur trabajan en relación con superar el eurocentrismo y darle valor a nuestro saber. Y por su parte, la ética del cuidado y el buen vivir hace referencia a la ética relacional, a reconocernos como parte de la naturaleza y a identificar que todo lo que nos rodea, la naturaleza y los otros seres humanos, son parte fundante del equilibrio de la vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues estamos sostenidos o amparados por el paradigma sociocrítico desde un enfoque cualitativo, crítico hermenéutico, con el método de la IAP, que es fascinante para construir con los otros y no sobre los otros, y para aportar desde esa construcción de conocimiento, transformación al territorio. Nos basamos en valores como la justicia social, la ética, la equidad y el cuidado de la vida para poder producir esa configuración de subjetividades políticas y apuntarle a una teoría situada.
Los pasos para seguirla serán entonces un momento de diagnóstico crítico que tiene que ver con la revisión documental y el acercamiento a la comunidad. El segundo es un momento de reflexión y de construcción donde se ponen en juego ya los elementos y diálogos que hemos encontrado para identificar entre ellos las convergencias y las tensiones. Y el tercer momento es la sistematización y la producción como tal de la teoría colectiva situada. Así pues, nuestros principales actores pues serán los directivos, que son quienes han agenciado hasta el momento el proyecto educativo institucional y las demás políticas que la conllevan, los docentes, porque son quienes están en el aula, los estudiantes, que son los que viven esta subjetividad, y por tanto los criterios de rigurosidad están basados en la validez de la triangulación teórica, metodológica y la participación comunitaria. La confiabilidad es la sistematización colectiva de cada uno de los instrumentos y espacios que se van a desarrollar. La fiabilidad consiste entonces en esa interpretación, ¿sí?, a partir de unos lineamientos y unas guías estructuradas, y la factibilidad tiene que ver con la posibilidad del acercamiento al contexto del cual yo también hago parte, pues soy docente de dicha institución. De antemano agradezco la atención prestada y creo que la educación debe permitirnos imaginar y construir otros mundos posibles. Gracias.